En tiempos de peligro, incertidumbre y miedo, hay un texto antiguo que ha resonado a través de generaciones. Un texto que, según dicen, tiene el poder de protegerte de cualquier mal. Estoy hablando del Salmo 91, conocido como el Salmo de la Protección. Pero, ¿y si te dijera que este salmo es más que una simple oración? ¿Qué pasaría si fuera un código espiritual, una clave para acceder a un escudo divino que puede cambiar el curso de tu vida? En Curious Facts desentrañaremos los misterios del Salmo 91. Exploraremos su poder, su simbolismo oculto y por qué ha sido utilizado por líderes, guerreros y personas comunes en busca de protección. Pero hay algo más. Algunos creen que este salmo contiene secretos que las fuerzas oscuras no quieren que conozcas. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu percepción del mundo espiritual para siempre. El Salmo 91 es uno de los textos más fascinantes y enigmáticos de las Escrituras, célebre por su promesa de protección divina contra fuerzas visibles e invisibles. Tradicionalmente atribuido al rey David, algunos estudiosos argumentan que su verdadero autor podría ser Moisés, compuesto durante los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto. Este detalle no es menor, la travesía por el desierto fue una etapa marcada por desafíos extremos, incertidumbre y una constante dependencia de la intervención divina para sobrevivir a amenazas tanto físicas como espirituales. Si aceptamos la teoría de Moisés como autor, el contexto cobra un nuevo significado. Durante esos años, el pueblo de Israel enfrentó no solo la escasez de alimentos y agua, sino también plagas, serpientes venenosas y tribus hostiles. En este escenario, el Salmo 91 emerge como un manifiesto de fe y resistencia, un grito de esperanza ante un mundo aparentemente caótico y hostil. Pero, ¿es solo eso? Algunos creen que podría haber sido algo más, un código para invocar protección divina, un texto cargado de simbolismo espiritual y un conocimiento que trascendía su tiempo. Desde su primera línea, el Salmo establece un tono de absoluto refugio en la divinidad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí no solo se trata de una declaración de fe, sino de un pacto implícito. Quien se somete plenamente a Dios recibe una protección sobrenatural contra todo tipo de males. Esta protección es extraordinaria en su alcance, enemigos ocultos, plagas mortales, desastres naturales e incluso fuerzas oscuras son neutralizadas. El texto introduce elementos que han desconcertado a los intérpretes a lo largo de los siglos. Por ejemplo, menciona la intervención de ángeles como guardianes personales. Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. ¿Estamos ante una mera metáfora poética o se alude a un sistema divino de protección que trasciende nuestra comprensión? Aquí surge un punto intrigante. Algunas tradiciones místicas sugieren que el Salmo 91 no solo describe ángeles, sino que funciona como un llamado específico a estas entidades para que actúen como protectores. El Salmo 91 no se limitó a ser un texto religioso, fue venerado como un auténtico talismán espiritual. Desde la antigüedad, los hebreos escribían este salmo en pergaminos que colocaban en sus hogares o llevaban consigo como protección. Su reputación como escudo espiritual se expandió a lo largo de los siglos. Durante las cruzadas, los soldados lo recitaban antes de entrar en batalla. En las grandes epidemias que devastaron Europa, comunidades enteras confiaban en sus palabras como un recurso último frente a la muerte. Curiosamente, su influencia no se limita al ámbito judeocristiano. Diversas culturas han adoptado este texto como un arma contra el mal. En el mundo esotérico contemporáneo, algunas personas lo consideran una herramienta vibratoria, creyendo que las palabras del Salmo generan una energía protectora que puede modificar el entorno espiritual de quien lo recita. Pero esto nos lleva a un interrogante aún más profundo. ¿Es posible que el Salmo 91 sea más que un simple poema? ¿Podría ser una especie de fórmula espiritual, una llave para activar dimensiones ocultas de protección divina? Algunos teóricos sostienen que el poder del Salmo 91 radica no solo en las palabras mismas, sino en el estado mental y espiritual del recitador. Según esta perspectiva, el Salmo funciona como una especie de resonancia espiritual. Al pronunciarlo con fe y en un estado de absoluta conexión con la divinidad, se abre un canal hacia una fuerza superior.
Esta idea se refuerza con prácticas esotéricas que recomiendan recitar el salmo en combinación con rituales específicos para potenciar su efectividad. Esto plantea una hipótesis inquietante: ¿y si el Salmo 91 contiene un conocimiento que ha sido malinterpretado o subestimado? Algunos sugieren que podría estar codificado con claves espirituales que solo aquellos en un estado de iluminación pueden descifrar. Por ejemplo, el uso repetido de imágenes de protección, escudo y adarga, plumas, refugio, podría ser una referencia simbólica a conceptos más profundos sobre cómo alinearse con energías superiores. En un mundo marcado por crisis globales, pandemias y conflictos, el Salmo 91 sigue siendo relevante. Muchas personas recurren a él como un recurso de fe en tiempos de incertidumbre. Sin embargo, más allá de su papel como fuente de consuelo, este texto podría contener pistas sobre cómo enfrentarnos a las amenazas invisibles que nos rodean, desde energías negativas hasta la incertidumbre del destino. Es posible que el Salmo 91 no solo proteja al cuerpo, sino también al alma, creando un escudo espiritual que trascienda el tiempo y el espacio. En última instancia, el Salmo 91 permanece como un misterio. Su autoría, su impacto histórico y su continua aplicación en contextos de crisis lo convierten en un objeto de fascinación. Pero la pregunta persiste: ¿es simplemente un texto inspirador o esconde un poder que apenas comenzamos a entender? Tal vez, la respuesta no radique solo en leerlo, sino en experimentarlo, en hacer del Salmo 91 una llave personal hacia una dimensión que la lógica no puede alcanzar. Para comprender plenamente el poder oculto del Salmo 91, es esencial desglosar cada versículo y examinarlo no solo como una promesa de protección divina, sino como un mensaje codificado que podría contener claves para acceder a una dimensión de seguridad espiritual. Desde un refugio invisible hasta la activación de fuerzas protectoras, este salmo parece trascender las palabras para operar en niveles que aún hoy desafían la comprensión humana. Este versículo inicial establece la premisa central del salmo: la existencia de un refugio accesible para quienes buscan amparo en Dios. ¿Pero qué es este abrigo? A primera vista, parece aludir a un espacio de seguridad divina, pero algunos estudiosos sugieren que este abrigo es en realidad un estado de conciencia elevado. No se trata de un lugar físico, sino de una conexión espiritual tan profunda que el individuo queda inmerso en una dimensión donde las amenazas del mundo físico y espiritual pierden su poder. La frase sombra del Omnipotente plantea aún más preguntas. En el simbolismo bíblico, la sombra es sinónimo de cobertura divina, pero también de un espacio liminal entre la luz y la oscuridad. ¿Podría este versículo sugerir que quienes acceden a este abrigo operan en un plano intermedio, fuera del alcance de las fuerzas hostiles? Algunos teóricos incluso relacionan esta sombra con una energía vibratoria única que actúa como un escudo protector. Este versículo es uno de los más poderosos y desconcertantes. La imagen de miles cayendo a nuestro alrededor mientras permanecemos ilesos sugiere una protección que desafía toda lógica. Algunos lo interpretan como la manifestación de un campo de energía espiritual que rodea al creyente, neutralizando cualquier amenaza externa. En el ámbito esotérico, este tipo de protección se asocia con la creación de un campo de fuerza generado por la fe. Se dice que, al recitar este salmo con la intención adecuada, se activa una barrera invisible que no solo protege al cuerpo físico, sino también al espíritu. Esta idea se alinea con teorías sobre la resonancia de las palabras, que afirman que ciertos sonidos o frases tienen el poder de alterar la realidad vibratoria de quien los pronuncia. La imagen de un ave protegiendo a sus crías es una de las metáforas más reconocidas del cuidado divino. Pero, como ocurre con otros versículos del Salmo, esta línea también tiene interpretaciones más profundas. Las plumas y las alas, según tradiciones místicas, representan la extensión del poder divino, pero también podrían simbolizar un manto energético que transforma al individuo, envolviéndolo en un estado de gracia espiritual. Algunos textos antiguos relacionan las alas con los querubines, seres angelicales cuya misión es proteger y custodiar lo sagrado. En este contexto, el versículo podría ser una referencia oculta a la acción de estas entidades espirituales que actúan como guardianes personales del recitador.
Este simbolismo también aparece en otras tradiciones espirituales, donde las alas representan un puente entre lo terrenal y lo divino, ofreciendo no solo protección, sino una elevación hacia planos superiores. Cada versículo del Salmo 91 parece estar diseñado para no solo inspirar confianza, sino también generar una vibración específica en el plano espiritual. Según ciertas interpretaciones, las palabras del Salmo, cuando se recitan con fe y devoción, emiten una frecuencia que conecta al recitador con una fuente de protección divina. Esta vibración no sería meramente simbólica, sino un fenómeno real que afecta tanto el entorno físico como el energético. La ciencia moderna ofrece un paralelo interesante. Investigaciones en campos como la bioacústica sugieren que los sonidos y las palabras pueden influir en la materia y las emociones humanas. En este marco, el Salmo 91 podría funcionar como una fórmula espiritual, activando un entorno de protección mediante la repetición de sus palabras. ¿Podría ser esta la razón detrás de su eficacia histórica en momentos de crisis, desde guerras hasta epidemias? Más allá de su lectura superficial, el Salmo 91 también parece implicar un ritual de activación espiritual. Algunos practicantes místicos recomiendan recitarlo en ciertos momentos del día, en ambientes tranquilos y con la mente enfocada en un objetivo claro. Este enfoque ritualista podría explicar por qué tantas personas a lo largo de la historia lo han utilizado como un arma espiritual en momentos de peligro. Este aspecto ritualista también se ve reforzado por la estructura misma del Salmo, que alterna imágenes de amenaza con promesas de protección. Esta dualidad actúa como un espejo de la lucha espiritual constante entre las fuerzas del bien y el mal, y sugiere que el Salmo no es solo un texto pasivo, sino una herramienta activa para combatir estas fuerzas. Si tomamos en cuenta estas interpretaciones, el Salmo 91 no sería solo un texto inspirador, sino un código que, cuando se descifra y aplica correctamente, podría proporcionar acceso a una protección más allá de lo natural. Algunos investigadores sugieren que ciertas frases, como no temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día, contienen referencias veladas a entidades específicas o energías hostiles que solo pueden ser neutralizadas a través de este tipo de herramientas espirituales. El Salmo 91, despojado de su interpretación tradicional, emerge como un texto cargado de simbolismo y poder espiritual. Cada versículo parece esconder un mensaje oculto, una invitación a explorar una dimensión donde lo divino y lo humano se encuentran. Para quienes buscan protección en tiempos de crisis, este salmo no solo ofrece consuelo, sino también una guía práctica para activar una energía que trasciende las barreras de lo visible y lo invisible. A lo largo de los siglos, el Salmo 91 hectárea ha sido venerado como una herramienta de protección en momentos de crisis, utilizado en escenarios de conflicto tanto físicos como espirituales. Su reputación como un escudo divino lo ha elevado más allá de ser un texto religioso, convirtiéndolo en un recurso esencial para quienes buscan protección en circunstancias extremas. Sin embargo, su verdadero poder y la razón detrás de su efectividad permanecen rodeados de misterio. Durante la Segunda Guerra Mundial, las historias de soldados que recitaban el Salmo 91 antes de entrar en combate abundan. Estas narraciones no son meras coincidencias. Muchos militares creían firmemente que las palabras de este texto actuaban como un escudo invisible, protegiéndolos de la muerte en medio del caos de la batalla. Se reportaron casos de soldados que regresaron ilesos de misiones imposibles, mientras sus compañeros caían a su alrededor. Ellos atribuían su supervivencia a la promesa de protección divina contenida en el Salmo. Un caso documentado menciona a una unidad completa de soldados estadounidenses que, bajo las órdenes de su capellán, recitaban el Salmo 91 diariamente durante una misión en el Pacífico. Mientras otras unidades cercanas sufrían bajas significativas, este grupo atravesó numerosos enfrentamientos sin perder a un solo hombre. Aunque los escépticos podrían atribuir esto a la suerte o a la estrategia militar, los propios soldados estaban convencidos de que una fuerza superior había intervenido en su favor. Pero el uso del Salmo 91 en la guerra no es exclusivo de los tiempos modernos. En la Edad Media, este texto era recitado por caballeros antes de las cruzadas y durante las guerras de religión en Europa, se usaba como una forma de protección espiritual contra lo que se percibía como enemigos del alma.
Esto nos lleva a preguntarnos, ¿podría ser que este salmo actúe no solo en el plano físico, sino también en una dimensión espiritual que influye directamente en los acontecimientos del mundo material? El Salmo 91 no se limita a los campos de batalla físicos, también ha sido considerado un arma esencial en la guerra espiritual. Según exorcistas y líderes religiosos, este salmo tiene un poder único para repeler entidades malignas y neutralizar ataques sobrenaturales. Su uso en rituales de exorcismo y purificación espiritual está bien documentado, y muchas tradiciones lo consideran una barrera infranqueable contra las fuerzas oscuras. Un ejemplo notable es el caso de una familia en Europa que sufría fenómenos paranormales extremos en su hogar. Según los informes, los objetos se movían sin explicación, se escuchaban voces y los miembros de la familia experimentaban pesadillas y ataques físicos inexplicables. En su desesperación, buscaron la ayuda de un sacerdote, quien les instruyó recitar el Salmo 91 en voz alta mientras caminaban por cada habitación de la casa. Después de días de este ritual, las manifestaciones cesaron por completo, y la familia nunca volvió a experimentar actividad sobrenatural. Este caso ha sido ampliamente citado como una prueba del poder del Salmo para proteger no solo el cuerpo, sino también el alma. Si el Salmo 91 es tan poderoso, surge una pregunta inevitable: ¿por qué no es más conocido y utilizado? Algunos teóricos sugieren que las fuerzas oscuras han trabajado activamente para mantener a las personas alejadas de su verdadero potencial. En un mundo distraído por el materialismo y la tecnología, la desconexión espiritual se convierte en el arma más poderosa para quienes desean mantener a la humanidad en un estado de vulnerabilidad. Esta teoría se refuerza con la idea de que el conocimiento espiritual siempre ha sido un terreno restringido. A lo largo de la historia, las élites han tenido acceso a herramientas espirituales avanzadas mientras las masas permanecían en la ignorancia. En este sentido, el Salmo 91 podría ser parte de un conocimiento oculto que, si se divulgara ampliamente, empoderaría a millones de personas para protegerse de fuerzas tanto visibles como invisibles. Esto plantea una inquietante posibilidad: ¿es la ignorancia una estrategia deliberada para limitar nuestro acceso a herramientas espirituales capaces de alterar el equilibrio entre el bien y el mal? Más allá de su uso individual, el Salmo 91 puede interpretarse como un manifiesto de guerra espiritual. Sus versículos no solo ofrecen consuelo, son un llamado a la acción, una invitación a tomar parte en una lucha invisible que trasciende lo físico. Al recitarlo, el creyente no solo busca protección, sino que también declara su alineación con una fuerza superior, debilitando así el poder de las fuerzas que buscan destruirlo. Cada vez que se recita este salmo, se refuerza un pacto entre el individuo y lo divino. Según algunas tradiciones, este acto activa una conexión directa con fuerzas superiores que no solo protegen, sino que también purifican y fortalecen al recitador. Esto explicaría por qué ha sido utilizado durante siglos en momentos de gran peligro. Su recitación no solo busca repeler amenazas, sino que también empodera al espíritu para enfrentar desafíos con una confianza inquebrantable. En un mundo donde las crisis globales y las incertidumbres personales parecen estar en aumento, el Salmo 91 sigue siendo tan relevante como lo fue en el pasado. Sus palabras resuenan con quienes buscan un refugio no solo contra los peligros tangibles, sino también contra las amenazas invisibles que afectan al alma. Al estudiarlo y recitarlo, se abre la posibilidad de acceder a un estado de protección que trasciende las limitaciones de nuestra comprensión lógica. El Salmo 91 es más que un texto espiritual, es una herramienta, un arma y una declaración de resistencia frente a las fuerzas que buscan destruir. Su relevancia histórica y su impacto espiritual lo convierten en un recurso invaluable para quienes buscan protección en un mundo incierto. Sin embargo, su verdadero poder podría residir en algo más profundo, la capacidad de despertar en quienes lo recitan una conciencia espiritual que los conecta con una dimensión de fortaleza divina. En el corazón de muchas teorías conspirativas yace la noción de que ciertas verdades espirituales están siendo ocultadas deliberadamente de la población general. El Salmo 91, con su promesa de protección divina y su capacidad para empoderar al espíritu humano, es señalado por algunos teóricos como una de esas verdades reprimidas. Según estas teorías,
Tanto las élites globales como fuerzas oscuras operan en las sombras para asegurarse de que este salmo no alcance su verdadero potencial como herramienta de liberación espiritual. La respuesta, según estas teorías, es clara: un mundo espiritualmente empoderado es un mundo difícil de controlar. Instituciones y sistemas que dependen de la manipulación a través del miedo, la inseguridad y la división se ven amenazados por herramientas como el Salmo 91, que ofrecen un refugio espiritual independiente del poder terrenal. Si las personas descubrieran cómo activar este escudo espiritual, perderían el miedo que muchas veces las hace vulnerables a la manipulación, debilitando la influencia de quienes se benefician de un estado perpetuo de caos emocional y espiritual. El Salmo 91 es una declaración de independencia espiritual. Para aquellos que lo comprenden y lo utilizan, representa un acceso directo a una fuente de protección divina que trasciende las barreras físicas, emocionales y energéticas. En este contexto, las fuerzas que prosperan en la ignorancia espiritual tienen razones de sobra para mantener este conocimiento fuera del alcance del público. Uno de los puntos clave en esta teoría conspirativa es la idea de que las traducciones modernas de la Biblia han diluido deliberadamente el mensaje original del Salmo 91. Según algunos investigadores, ciertos términos y frases clave que contenían un significado espiritual profundo han sido suavizados o incluso eliminados, desactivando así parte de su poder. Por ejemplo, palabras como abrigo o sombra del Omnipotente podrían haber sido interpretadas en su contexto original como estados de conciencia espiritual avanzada. Pero en traducciones modernas se presentan como metáforas simples, minimizando su relevancia como herramientas prácticas. Esta alteración sutil pero significativa, argumentan los teóricos, no es accidental. Sería parte de un esfuerzo sistemático para garantizar que el público general no comprenda completamente el poder del texto y, por ende, no lo utilice como se pretendía originalmente. Lo más inquietante es la aparente resistencia que enfrentan quienes intentan popularizar el uso del Salmo 91. En la era digital, donde la información debería fluir libremente, existen numerosos relatos anecdóticos de publicaciones, videos y recursos relacionados con el Salmo 91 que han sido marcados como inapropiados o eliminados sin explicación. En plataformas de redes sociales, se han reportado casos de creadores que publican contenido relacionado con el Salmo 91 y que enfrentan restricciones de alcance, desmonetización o incluso la eliminación de sus videos. Algunos han observado patrones que sugieren un esfuerzo concertado para limitar la difusión de este conocimiento, lo que lleva a preguntarse, ¿quién está detrás de este bloqueo? ¿Es simple coincidencia, o es parte de un plan más amplio para mantener al público alejado de herramientas espirituales poderosas? Incluso dentro de las propias instituciones religiosas, no todos promueven abiertamente el uso del Salmo 91 como herramienta de protección espiritual. Algunos líderes religiosos que han intentado destacar su importancia han enfrentado críticas e incluso presiones desde las altas esferas de sus organizaciones. Según los teóricos, esto podría deberse a que ciertas jerarquías religiosas están influenciadas por fuerzas externas que buscan mantener a las personas en un estado de dependencia espiritual, en lugar de capacitarlas para conectarse directamente con la divinidad. Por ejemplo, existen informes de líderes religiosos que han sido desacreditados o marginados tras promover abiertamente el Salmo 91 como un arma espiritual contra las fuerzas del mal. Esta resistencia interna refuerza la teoría de que hay intereses que buscan mantener este conocimiento espiritual restringido a unos pocos, evitando que se convierta en una herramienta de empoderamiento masivo. Si la teoría de la conspiración es real, el Salmo 91 representa una amenaza directa para el orden establecido. Su capacidad para ofrecer protección y paz espiritual no solo libera a las personas del miedo, sino que también las hace menos susceptibles a la manipulación. Esto debilita los sistemas de poder que dependen de una población vulnerable, dividida y emocionalmente controlada. Pero la pregunta crítica es, ¿qué pasaría si más personas descubrieran el verdadero poder del Salmo 91 y lo utilizaran de manera consciente? Los teóricos creen que esto desencadenaría un cambio masivo en la dinámica global. Un mundo donde las personas confían en una fuente de protección espiritual no sería un mundo fácil de dominar.
Las estructuras de poder basadas en el miedo y el control colapsarían y las fuerzas oscuras perderían su influencia sobre la humanidad. En última instancia, estas teorías apuntan a una verdad central: el conocimiento espiritual es poder. El Salmo 91 no solo ofrece protección, sino también la oportunidad de romper cadenas invisibles que han mantenido a la humanidad en un estado de dependencia y vulnerabilidad. Es por eso que su promoción, comprensión y aplicación se convierten en actos revolucionarios en sí mismos. Si el Salmo 91 es realmente tan poderoso como sugieren estas teorías, entonces el silencio que lo rodea no es casual. Su capacidad para empoderar espiritualmente a las personas y debilitarlas frente al miedo podría ser la razón por la cual ha sido subestimado, alterado o incluso silenciado deliberadamente. En un mundo donde el conocimiento es una forma de resistencia, redescubrir el verdadero potencial del Salmo 91 podría ser una de las armas más poderosas en la lucha contra las fuerzas que buscan mantenernos en la oscuridad. En última instancia, el Salmo 91 no es solo un texto antiguo, es un desafío al sistema. Si se recita con fe y se comprende en su totalidad, podría convertirse en un escudo universal contra las fuerzas que buscan mantener a la humanidad en un estado de sumisión y vulnerabilidad. El Salmo 91 no es solo un texto antiguo, es una herramienta poderosa que ha resistido la prueba del tiempo. Desde la protección física hasta la espiritual, este salmo ofrece un refugio en un mundo lleno de peligros. Pero su verdadero poder solo se activa cuando lo recitamos con fe y entendemos su significado más profundo. La pregunta es, ¿estás listo para usar esta herramienta? No dejes que el sistema te mantenga en la ignorancia. Si sientes que necesitas protección o que estás enfrentando desafíos que van más allá de lo físico, te invito a explorar el poder del Salmo 91. Recítalo, reflexiona sobre él y observa cómo tu vida comienza a cambiar. Déjame tus pensamientos en los comentarios. ¿Has experimentado el poder del Salmo 91? ¿Crees que hay fuerzas que intentan ocultar su verdadera fuerza? No olvides suscribirte a Curio Facts para más revelaciones espirituales y conspiraciones que desafían la realidad. Nos vemos en el próximo video, bajo la sombra del Omnipotente.